Buenas, ahora más o menos para seguir donde habíamos dejado en el grupo de estudio del lunes, hasta más o menos donde habíamos llegado, el tema siguiente que nos queda por ver es raíces, que básicamente es la operación contra la operación inversa a la potencia. Al numerito este que va adentro del radical le decimos radicando, y el numerito que queda acá afuera es el índice. ¿Qué es lo que yo me tengo que preguntar cuando hago una raíz? Es ¿qué número elevado al índice me da el radicando? O sea, yo tengo acá la raíz cuadrada de 9. Si acá yo tengo el radicando sin ningún número acá, se asume que es una raíz cuadrada, o sea, de índice 2. O sea, ¿qué número elevado al cuadrado me da 9? Lo que uno suele llegar así más rápido, de manera más lógica, es que es 3. Pues yo hago 3 al cuadrado, lo mismo que 3 por 3, y esto me da 9. Y sí, está bien, es 3. Ahora acá hay que tener cuidado porque, como vimos cuando vimos las potencias, si yo tengo una base positiva y un índice par me da positivo, pero si yo tengo la base negativa y el exponente par, también me da positivo. Yo tengo menos 3 al cuadrado, me queda menos por menos más, y 3 por 3, 9. Entonces, la raíz cuadrada de 9 también podría ser menos 3. Y es que en realidad es así, tienen dos raíces reales, más 3 y menos 3. Por eso se debería decir que en realidad la raíz cuadrada de 9, la respuesta correcta es que tienen dos raíces reales, más y menos 3. Esto acá van a tener que tener mucho cuidado, sobre todo cuando veamos ecuaciones y tengan que resolver en alguna ecuación que tenga una raíz de índice par. Esto aplica no solo para la raíz cuadrada, sino para cualquier raíz de índice par, que tiene dos soluciones reales. Si no se acuerdan de eso, cuando están resolviendo la ecuación, pueden poner solo la solución positiva, que es lo que nos suele salir a todos así de manera más rápida, y pierden soluciones en el camino mientras van resolviendo, entonces después llegan a una respuesta que está mal, que es errónea. Entonces, acá es muy importante acordarse que si tengo un radicando que es positivo y un índice que es par, voy a tener dos raíces reales. Ahora, si tengo un índice impar, acá ya no tengo el inconveniente, porque sabemos que si teníamos la base que era positiva y el exponente impar me daba positivo, y si era negativa, me daba negativo. Pues yo hago menos por menos más, por menos, menos. Entonces acá se cumple que la raíz cúbica de 8 es igual a 2, y la raíz cúbica de menos 8 va a ser igual a menos 2, y solo tengo una raíz real positiva o negativa, dependiendo del caso, pero solamente una. Y el otro caso también donde que puede aparecer, donde hay que prestar atención, es si acá el índice es par, pero el radicando es negativo, porque como vimos, yo tengo un número negativo o positivo elevado al cuadrado, siempre me va a dar positivo. No hay número que yo le eleve al cuadrado y me da algo negativo. Entonces, esta raíz no tiene solución en los números reales, que es algo que también van a tener que tener en cuenta cuando veamos ecuaciones y cuando se vean funciones para definir el dominio. Este cuadrito es el que arman en el libro como medio como ayuda a memoria, y no es necesario que se lo sepan, sino que lo van a terminar pudiendo deducir, es más como para que lo tengan a modo de resumen. Algo que sí que es bastante importante es el tema de las potencias con exponente fraccionario, o como lo pueden decir, cambio de orden también. Esto quiere decir que básicamente yo tengo x elevado a la m sobre n, es lo mismo que tener la raíz cuadrada de n, o sea, el denominador como índice, y x elevado a la m, o sea, al numerador. Por ejemplo, que yo tengo 2 a la 4 tercios, como acá, es lo mismo que tener 2 a la cuarta, o sea, el numerador, raíz cúbica, que es el denominador. Acá también lo mismo, si yo tengo elevado a la 1 medio, es lo mismo que tener raíz cuadrada de 5, porque este 2 se va acá como índice, es raíz cuadrada, entonces no le ponemos el número, pero sabemos que es una raíz cuadrada del índice 2. Y el 1 es como si acá tuviera el 5 elevado a la 1, que yo sé que 5 elevado a la 1 es 5, entonces por eso tampoco lo pongo. Pero es básicamente una forma de pasar de raíces cuadradas a fracciones, que puede ser para resolverlo más o menos fácil o aplicar propiedades o simplificar. Algo que es importante tener en cuenta acá es que m es un número, esta propiedad de cambio de orden está definida para m un número entero y n un número natural.
que quiere decir que m puede ser negativo, porque es un número entero, es lo que vimos en el grupo de estudio anterior, y n es un número natural, que tiene que sí o sí ser positivo. ¿Por qué es importante tener en cuenta eso? Porque si yo tengo un exponente, una fracción negativa, el dueño o el responsable de este signo negativo es el numerador, o sea, en este caso el 1, que es el que puede ser un número entero. Yo no puedo tener un denominador negativo. O sea, por cómo está definida la propiedad, en realidad, simplemente. Entonces, cuando yo lo pase a raíz, acá voy a tener el 3 y acá voy a tener el menos 1. Acá el 1 se lleva su signo. Y bueno, acá si sabíamos que si teníamos exponente negativo, invierte la fracción y resuelve. Nada, que esto hay que tenerlo en cuenta, que si hay un signo negativo corresponde al numerador. Y también que de preferencia que m y n sea una fracción irreducible, así después es más fácil. Pero también es válido si no está la forma irreducible. Y algo que hay que tener en cuenta acá, que es bastante importante, es que todas las propiedades que nosotros vimos en la primer clase, las propiedades de las potencias, hay muchas de ellas que si yo tengo el exponente fraccionario y la base negativa, no son válidas, tipo, no sirven, no están definidas solo para bases positivas. Hay un par de ejemplos en el libro ahí que sirven como contraejemplo para ver que las propiedades de las potencias no son válidas si tienen base negativa y exponente fraccionario. Si quieren podemos hacer uno mañana, algún contraejemplo. Pero básicamente tienen que tener eso en cuenta, de que si por ejemplo tienen una base negativa y un exponente fraccionario y quieren aplicarle alguna propiedad para simplificar, para resolver una ecuación, lo que les conviene para no meter la pata es pasar esa base negativa a positiva, que para eso está esta formulita de acá, pasar la base a positiva y una vez que la pasan a positiva ya aplican todas las propiedades que quieran, pero pasar la positiva si se evitan meter la pata. ¿Qué es básicamente lo que hacen en esta fórmula? Tienen la base negativa, sacan ese signo negativo como un menos 1 elevado al numerador y dejan la base positiva elevada al mismo exponente. Entonces, por ejemplo, acá tengo menos 2 a la 4 quintos, saco el menos 1, lo elevo a la cuarta, que es el numerador, y dejo 2 a la 4 quintos. Menos 1 elevado a la cuarta, base negativa, exponente par, me da positivo, y me queda igual a 2 a la 4 quintos. Acá también hace lo mismo, solo que acá como es el numerador es 5, es impar, menos 1 a la 5 me da menos 1, entonces esto me va a quedar todo multiplicado por el menos 1. Y lo que nos lleva a las propiedades de las raíces, que son equivalentes a las propiedades de las potencias, son básicamente las mismas propiedades, que es distributiva con respecto al producto y al cociente. Si yo tengo un producto dentro de una raíz, lo puedo separar. Lo mismo la puedo distribuir también con el cociente, es lo mismo, o sea, es la misma propiedad que aplicábamos con las potencias aplicada a las raíces, y de nuevo tampoco es distributiva para la suma y para la resta, solo para el producto del cociente, para tenerlo en cuenta y no meter la pata tampoco. Y bueno, raíz de una raíz también equivalente a potencia de una potencia, es lo mismo que multiplicar los índices, y dejo una sola raíz. Ven, las propiedades son básicamente las mismas que las de las potencias. Otra cuestión importante acá son los logaritmos, que algunos por ahí no los llegan a ver en el colegio. ¿Cómo se lee esto? Es el logaritmo en base 7 de 49. Que acá, ¿qué es lo que tengo que pensar? Base 7 quiere decir que es una potencia donde la base 7, yo me pregunto, ¿a qué número tengo que elevar el 7 para que me dé 49? O sea, ¿cuántos pasos tengo que hacer? ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 7 para que me dé 49? Para que me dé el argumento este. En este caso vemos que es 2. Yo hago 7 por 7 es 49. Entonces el logaritmo en base 7 de 49 es igual a 2. Acá hay dos cositas importantes. Primero, si el logaritmo no tiene, tipo, si esta A, este 7 no están, o sea, tipo, si no hay nada, solo dice logaritmo de 49, por ejemplo, se considera que la base es 10, es el logaritmo en base 10. Y sí, también hay otra forma que puede aparecer, que es esto que es ln y el argumento. Eso le dice logaritmo natural o logaritmo neperiano, que es básicamente un logaritmo con base con la base es el número que lo vimos que estaba incluido dentro de los números irracionales. Como para tenerlo más o menos en cuenta, el logaritmo es básicamente eso. Yo tengo una base
a qué número tengo que elevar esa base para que me dé el argumento. Se aplican, tenés varias propiedades que se pueden aplicar para simplificar. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Yo tengo un logaritmo en base a de un producto, puedo separarlo como logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. También el logaritmo de un cociente es igual a la resta de los logaritmos, siempre mantengo la base y resto los logaritmos de los argumentos. El logaritmo de una potencia, si yo tengo un logaritmo de x elevado a la algo, en este caso a la q, lo que yo hago es esta q la saco afuera del logaritmo, tipo me queda q multiplicado el logaritmo en base a de x. Como que la saco afuera y solo hago logaritmo a de x. Estas son las propiedades que más van a usar para simplificar o para tipo, dejar la expresión de una manera más, que les sea más fácil para simplificar, para resolver alguna ecuación. Y hay otra propiedad que es el cambio de base, que sobre todo les va a servir sobre todo para ponerlo en la calculadora. Hay calculadoras más completas que vienen ahora, que ya vienen con una tecla donde ustedes pueden poner la base y pueden poner el argumento y ya les da el valor del logaritmo. Hay otras no, o sea, la mayoría de las que tienen en la escuela secundaria no tienen esa función, que solo tienen, la calculadora solo les permite calcular el logaritmo en base 10, no les permite ponerle otra base. Entonces, en esos casos tienen que aplicar esta propiedad, que es el cambio de base, donde si yo tengo logaritmo en base 5 de 81, por ejemplo, es lo mismo que tener el logaritmo del argumento sobre el logaritmo de la base. Entonces, logaritmo en base 10 de 81 y logaritmo en base 10 de 5. Esto es aplicable con cualquier base. Ponerle, por ejemplo, yo también podría poner logaritmo neperiano de 81 sobre logaritmo neperiano de 5. Siempre agarro es el logaritmo del argumento con una determinada base sobre el logaritmo con esa misma base de la base original, que en este caso era 5. Entonces, los que tienen esas calculadoras que por ahí no son tan completas, si ponen la calculadora logaritmo de 81 sobre logaritmo de 5, les va a dar el resultado del logaritmo en base 5 de 81. Para eso sobre todo les va a servir esta propiedad de cambio de base, si lo necesitan calcular un logaritmo. Bien, después las unidades, la sección 3 y la sección 4 de la unidad 2. Primero, nada, acuérdense siempre, porque van a ver mucho el signito de mayor y de menor, siempre el piquito apunta, queda abierto hacia el signo, hacia el número que es mayor en la desigualdad. Siempre, esté para el lado que esté mirando, siempre el piquito queda abierto hacia el mayor. Acuérdenselo porque después, después se termina confundiendo. Siempre el piquito apunta hacia el mayor. Bueno, fuera de eso, de los temas más importantes que habla esta unidad, uno de ellos es la monotonía, que básicamente lo que nos dice es cómo cambia o se invierte una desigualdad si yo aplico una operación, la misma operación de ambos lados. Por ejemplo, para las sumas yo tengo A que es menor que B, y en ambos lados sumo C, vemos que se mantiene la desigualdad. Que lo pueden probar y chequear poniendo cualquier número. Por ejemplo, yo tengo que 2 es menor que 3. Y después le sumo 1. Me va a quedar 2 más 1 me da 3. Y 3 más 1 me da 4. Vemos que se sigue manteniendo. Acá sigo teniendo 3, que es menor que 4. Esto pasa para la suma, para la resta. Y también para la potencia, siempre se mantiene la desigualdad. Si yo tengo 2 y 3, también lo mismo, y elevo los dos lados al cuadrado, me va a quedar 2 al cuadrado, que es 4, y acá me va a quedar 3 al cuadrado, que es 9, y me va a seguir manteniendo la desigualdad. 4 sigue siendo menor que 9. Ahora, donde hay que tener cuidado es en el producto cociente y en el logaritmo. ¿Por qué? Porque en el producto, si yo multiplico ambos lados por un número positivo, la desigualdad se sigue manteniendo. Ahora, si yo lo multiplico por un número negativo, pueden comprobar poniendo acá cualquier número que se invierte. Por ejemplo, lo mismo, yo tengo 2 menor a 3 y multiplico todo por menos 1, que es menor a 0. Entonces me va a quedar 2 por menos 1, menos 2. Y 3 por menos 1, menos 3. Y acá menos 3 es menor que menos 2. Entonces vemos que se invirtió el signo de la desigualdad. Y lo mismo pasa con el logaritmo. El logaritmo, si yo aplico el logaritmo de ambos lados con una base mayor a 1, la desigualdad se mantiene, pero acá si la base está entre 0 y 1, por ejemplo, base que sea 0,5, base 1 medio, la desigualdad se invierte. O sea que los casos donde hay que tener más cuidado básicamente es cuando aplicamos logaritmo de ambos lados
o cuando multiplicamos por un número negativo, multiplicamos o dividimos por un número negativo. Esto les va a ser bastante útil cuando veamos inecuaciones. Bien, esto algo vimos en el lunes, la representación de los conjuntos. Sabemos que si este signito tiene esta rayita que quiere decir igual, es que x puede tomar el valor 5 medios. En cambio, si no la tiene y solo es menor, no puede tomar el 5. Toma el valor inmediatamente menor a 5, pero no puede ser 5. ¿Y cómo se representa eso en la recta numérica? En este caso, que puede tomar el valor 5 medios, se marca con un corchete, es un intervalo cerrado, puede tomar ese valor, y este que no toma el valor de 5, que se puede acercar mucho a 5, pero nunca ser 5, se representa con un, como que si estuviera cerrando un paréntesis. A veces también se suele escribir el corchete como un puntito pintado y el otro como un puntito en blanco. Es otra forma que suele representarse los intervalos. Y si quiero poner la notación de intervalo, si tiene el signo igual, se pone un corchete. Si es mayor o menor, solamente se pone el paréntesis. Y si llega a alguno de los extremos hasta el infinito, también se coloca el paréntesis, porque bueno, el infinito no es un número, entonces no puede ser un intervalo cerrado. En el extremo donde vaya hacia más infinito o menos infinito, se coloca el extremo abierto con el paréntesis. Y una cuestión también es importante, la noción esta de valor absoluto, donde básicamente el valor absoluto se representa con dos rayitas verticales. Lo que nos dice es la distancia a la que se encuentra ese número del 0. Entonces vemos que tanto para 3 como para menos 3, el valor absoluto es 3, pues se encuentra 3 unidades alejado del 0. Y vemos que siempre va a ser un valor positivo, es como una distancia, siempre va a tener un valor positivo. Que esto después también le va a ser útil para el tema de cuando tengan que resolver ecuaciones que tengan raíces con índice par. Por ahí estos últimos temas quedan todos medio como muy descolgados entre sí, como que son temas que tienen poca relación y no le terminan de ver la utilidad, pero bueno, tanto lo de valor absoluto como representación de conjuntos también les va a ser útil para todo lo que sea resolver ecuaciones. Esto de la monotonía y el orden de los números reales lo van a usar mucho cuando veamos inecuaciones, que son las que tipo, son ecuaciones que en vez de ser iguales tienen una desigualdad. Y la representación de conjuntos también es muy importante para cuando vean el dominio de las distintas funciones. Así que bueno, nada, son como un montón de temas que están así medio como desparramados, pero que van a ser muy importantes para que los tengan claras para las siguientes unidades.